Bueno, pues muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a Vigo a Debate, aquí en Televigo. Estábamos ya metidos casi en pleno debate, porque el tema que traemos hoy aquí a esta mesa, además con un invitado concretamente que hacía ya algún tiempo que no venía a sentarse a esta mesa de debate, y en realidad que Javier Garrido, presidente de APROIN, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. ¿Llevas algún tiempo? Pues sí, la verdad es que sí, porque entre otras cosas hay muchas novedades que decir, ¿no? Porque sí a posibles cuestiones novedosas vinculadas con el urbanismo y con la vivienda, porque llevamos muchos años ya sin hacer nada pues pocas relevante. Más novedades se me ocurren que en materia de vivienda, por ejemplo, con la situación que estamos viviendo ahora con las hipotecas y esta incertidumbre, ahora mismo procesos hipotecarios completamente paralizados, que no sabemos qué es lo que va a ocurrir hasta que bueno, pues el Tribunal Supremo tome una decisión que esperemos que sea más firme que la firme que ya han tomado. Bueno, yo creo que la decisión no sabía que había grados en la firmeza, pero sí, se ve que sí, que también en lo jurídico. Yo creo que firme es porque ese tipo de sentencias, lo único que se puede poner en cuestión es quién es el obligado pagador, ¿no? En este caso, o bien el Estado, que yo creo que es lo que tiene un impuesto, o bien los bancos, ¿no? Que a todos nos ponen encantados que pudieran ser los bancos, pero parece que no va a ser así, ¿no? Yo creo. Nos acompaña también, permítame que los presente, Olaya Fernández Dávila, exdiputada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bo día, boa tarde. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Y Manu Orío, exdirector de Atlántico Diario, periodista. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás, Manu? Pues muy bien, afortunadamente, y aquí estupendamente. Bueno, oye, contarnos qué impresión tenéis vosotros sobre esto que ya hemos planteado. No está directamente relacionado con el tema que nos trae aquí, pero sí que me ha parecido una percha interesante para colgarnos y empezar el debate. A mí me parece, yo no tengo palabras, es decir, que un tribunal, el Tribunal Supremo, nada menos, sea capaz de rebatirse a sí mismo. Yo no sé si eso tiene parangón en la historia de nuestro ordenamiento jurídico, pero a mí me dejó patidifuso, especialmente además teniendo en cuenta que yo creo que ahí hay un trasfondo de presión política que... Yo creo que más bien presión económica, ¿no? Yo creo que viene de quienes Javier apuntaba que no le... Que todo viene a ser lo mismo, pero es algo sorprendente y sobre todo creando este clima de inseguridad jurídica que... El consejo que dan los expertos ahora mismo es, si van a firmar una hipoteca, esperen, vamos a ver claro. En qué termina todo esto. E que eu creo que ten dúas lecturas, non? Un o que dice a sentencia, outro o que están esperando resolver, o que decía Garrido antes, de si eran os bancos ou o Estado quen pagaba... O las personas, que es la tercera. Bueno, as persoas parece que a sentencia o deixa claro, a diferencia tendría que ser así. Entonces, e logo está, efectivamente, o descrédito do tribunal. Claro, es que o descrédito do tribunal. Pero que, ademais, con esta sentencia, eu creo que o Tribunal Supremo o descrédito chove sobre mollado. En outros moitos aspectos ten tido actitudes que, efectivamente, estamos nun momento que, si ben hai descrédito da política, entendía que o Poder Judicial era independente do Ejecutivo e do Poder Legislativo, como están dicindo todos os días, con isto se demostra de que do que non é independente é do sistema económico, é do capitalismo, é das entidades financieras, é da banca, porque parece que tuvo que supeditarse a ese sector para paralizar unha sentencia que tiña ditada. Sí. Desde luego parece claro que procedimentalmente se ha hecho una metedura de pata evidente, ¿no? El plenario, cuando se salva una de este tipo, se tiene que reunir antes. Se reúne antes. Lo que ocurre aquí ¿no? Parece ser que el procedimiento es que primero reúnen pues las personas implicadas en ese procedimiento, se da el visto bueno, luego se reúne el pleno. Son 7, ¿no? Sí, exactamente. 7, y luego se reúnen en pleno, se decide si sí, si no, si va adelante o no, si hay algún juicio particular o lo que sea. En este caso se ha hecho al revés, porque yo creo que en ese juzgado deben de tener algún problema de procedimiento o algo, porque si no, no se lo explica uno. Sí, no se habla mucho entre ellos, ¿no? Salvo la explicación que aportaba Olaya, es decir, que haya, y que bueno, que yo creo que como una nube está sobre todo este asunto, la posibilidad de que haya presiones a posteriori
para que Bueno, se es haga que una eso es A rectificación. mí non me cabe dúbida, Es que eu eso- teño convencimento, eso é vamos. gravísimo. Yo Eso mientras de no que o tenga Poder pruebas, voy a Judicial hablar de una é nube. independente, eso Yo es que non o no cree qui- yo es ninguén que no quiero no pensar Estado en español, eso. bueno, no Estado español e no mundo. Eu creo que esa independencia do Poder Judicial que sería tan necesaria para un sistema democrático non existe Es que realmente. no quiero pensar en eso, porque si pensamos que efectivamente el Tribunal Supremo se deja, digamos, manejar por una presión política o por una presión económica, estamos poniendo en duda y estamos haciendo peligar la raíz misma o la esencia misma del Estado de Derecho. Sí, sí, sí. Eso es cierto, pero... Y entonces estamos buenos. Yo creo que la labor sí que es independiente. Yo creo que los jueces que afectan al mayor número de ciudadanos actúan con un carácter independiente. Otra cuestión son cuestiones que se susciten en la actualidad que sean de especial relevancia. Ahí sí que creo que sufrirán presiones, me imagino que del todo tipo, también desde los mecanismos mediáticos, que también tienen carga ideológica, o bien de izquierdas o de derechas, son profesionales, algunos de ellos, de aumentar la presión sobre aquel que juzga, ¿no? Por lo tanto, presiones hay de todo tipo, ¿no? Ya no solamente económicas o de poderes económicos, sino también de poderes ideológicos y poderes mediáticos, ¿no? Bueno, pero en ese caso, y no es por disculpar porque pertenece a un medio de comunicación, ahí los medios de comunicación son más herramientas que... No, sin duda. Bueno, los herramientas, y ejercen la según en profesión. qué es una herramienta que forma Muy parte poderosa, consustancial del cuerpo de presión, ¿no? Sí, sí. En el Cataluña lo vimos clarísimamente, y donde están pues algunas personas con equipos y con grupos mediáticos muy relevantes que respaldan y han potenciado y se han sido el altavoz de lo que está pasando, ¿no? Bueno, al margen de todo este asunto, bueno, pues lo cierto es que sí que venimos ya de unos años de una deriva en materia de construcción, de promoción urbanística. La verdad que si no es cero es casi, ¿no? Efectivamente, sí, porque desgraciadamente el plan general que empezó en su tramitación en el año 2000 con la contratación de consultora galega, pues el año 8 y 9, ¿no? 8 El 8 inicialmente y luego el 9 se aprobó una parte que quedaba... Exacto, una parte que había quedado colgando, pues enlazamos lo que fue una crisis inmobiliaria tremenda, porque estaba potenciada por la crisis financiera que todos recordamos, pues enlazamos eso, donde no se construyó, con una anulación por sentencia del Tribunal Supremo precisamente perfecta. En el año 15, que era cuando todo en el resto de España se empezaba el tema a recuperar tímidamente. Ahora la recuperación es evidente en casi toda España, desde luego en Madrid están casi a niveles de la burbuja, tiempo de parón, y entonces Madrid se recupera. Bueno, vamos, en cuanto a precios, desde luego, ¿eh? Sí, sí, y volumen de ventas, y también el Mediterráneo en general, el sur, Canarias, Baleares, está claramente en recuperación, y aquí pues estamos intentando pues parchear y adaptar lo que llevamos diciendo muchísimos años, aquí que hay una demanda no satisfecha, porque aquí decían, no, es que no hay demanda. Bueno, no hay que confundir desde el punto de vista terminológico que la demanda puede ser solvente o insolvente. En época de crisis es una demanda insolvente porque por inseguridad laboral o por no tener, o directamente estar en el paro, no pueden comprar, ¿no? O no se atreven a comprar, pero la demanda existe. Otra cosa es que tienen de los padres, de la aldea, de no sé qué, compartan vivienda, vayan al alquiler, ¿no? Y ahora es lo que está pasando. Aquí hay una demanda, sobre todo para el segmento de población medio bajo, en Vigo, evidente, de necesidad de vivienda, y esa demanda debería que satisfacerla. Está yéndose al arrendamiento, y lo que ha provocado es una subida del precio de los alquileres tremendo, ¿no? Tremendo, se han disparado completamente. Sí, yo lo que todo esto me sugiere o me inspira es la posibilidad de pensar como persona que está muy al margen de estas cosas, bueno, yo no entiendo mucho de esto, es si realmente los planes de urbanismo, los planes generales de urbanismo tienen sentido o hay que buscar otra fórmula, porque es que estamos viendo que los planes yo he estado echándole un vistazo a los planes de los municipios de la provincia de Pontevedra y yo creo que no hay ninguno en vigor. Sí, uno me parece que es Mos, puede ser. Mos, está Redondela, está Pollo. Con capacidad para construir promociones interesantes.
Bueno, las promociones tienen un funcionamiento como cualquier otro mercado, ¿eh? La promoción es interesante en tanto y cuanto haya demanda para ella. Claro, por eso Quiero decir que digo. hay ayuntamientos en los que tienen plan general, de hecho se ha legislado, de todas formas ahora a mí me pareció muy interesante. Lo digo O sea, porque Mos, por ejemplo, es más vivienda unifamiliar. Claro, pero tenía que otra una cosa. tramitación absolutamente de locura, como es la tramitación de un plan general, que es una locura auténtica. La cantidad de planes sectoriales que hay que incorporar, los informes sectoriales autonómicos nacionales y de cumplimiento de normativa europea que hay que incorporar a un plan general lo hace tremendo desde el punto de vista de tramitación. Bueno, se ha simplificado eso ahora, una ley de este año, sacada por la Junta, se ha simplificado para concellos de menos de 20.000 habitantes, ¿no? En los cuales van a tener que establecer el criterio solamente de ordenar alrededor de lo que se llaman los viales pues esenciales, ¿no? Pero lo demás se va a suavizar mucho la tramitación, y también para cualquier otro plan general, pues ahí la Dirección General de Urbanismo va a canalizar mucha parte de los informes y se va a entender que si no lo emite en 3 meses se va a entender como silencio Pero a mí positivo. me parece un giro muy interesante el que ha planteado Manu, es decir, y viendo, seguramente tendremos que ir a ver a otros países de Europa, similares al nuestro. ¿Cómo resuelven este tipo de circunstancias? ¿Cómo organizan el urbanismo? Planes sectoriales, puede ser. Sí, hay planes sectoriales que, para que nos entiendan los que nos están viendo, que son planes que ordenan cachito a cachito los territorios, ¿no? Pero a mí el mecanismo no me... No olvidemos que según está establecido en España el ordenamiento urbanístico, los planes no solamente la gente lo visualiza se puede edificar, ¿no? Jaime, tú mismo me preguntas, hay operaciones interesantes. No, es cargas y beneficios, es decir, le da a determinado suelo una capacidad de edificar contra que soporte una determinada. ¿Cuáles son las cargas? Pues son o vivienda de protección o también viales, zonas verdes, zonas dotacionales, en fin, la circunvalación. Crea un marco jurídico para el desarrollo urbanístico. Pero si no hay, si eso está cegado, si eso está... Yo he hablado con arquitectos, amigos míos, están desesperados. Sí. Absolutamente desesperados. No está, y después Pero digo encima, que sectorialmente aquí tamén se poden resolver problemas, é dicir, unha vez que o plan xeral está pola sentencia de 2015 paralizado, se poden facer tamén actuacións sectoriais. De feito, está agora desbloqueado o do barrio do Cura. O do barrio do Cura estaba bloqueado non tanto por unha cuestión de urbanismo e de plan xeral, sino por unha cuestión económica e financiera, ¿no? Entonces, en este momento se dá o desbloqueo. Eu creo que a marxen do plan xeral, que eu penso que despois do ano 2015 xa pasaron 3 anos, debería haber xa pasos aí dados, sobre todo tamén para resolver algúns asuntos que ese plan xeral resolvía en relación a edificacións como a colina de Castrelos, etc. Eu creo que xa debería estar máis avanzado, e aí eu creo que si teñen responsabilidade os responsables políticos do Concello e tamén da Xunta, non? A marxen de que este paralizado polo Tribunal Superior de Galicia o plan xeral. Por el Tribunal Supremo. O por el Tribunal Supremo, verdad que foi ao revés. Bueno, quero decir, foi despois do outro. Entonces, eu creo que eso debería avanzarse, pero tamén creo que o problema de urbanismo e de paralización de construción nestes momentos non solamente é o plan xeral, eu creo que tamén sigue sendo un problema da falta de créditos bancarios, non? É dicir, os constructores teñen problemas para seguir construindo porque a demanda existe a necesidade de vivenda, pero non existe demanda en tanto que non existe capacidade económica para afrontar a compra dunha vivenda. Entonces aí hai unha cuestión, e falando de como se resolven estes asuntos en Europa, sempre se dixo non, é unha realidade europea, que nos países europeos hai moita máis vivenda de aluguer que de venta. Aí se resolve o problema de vivenda a través do aluguer. Aquí eso foi a inversa. Eu non digo que este mal, porque todo o mundo quere ter a súa propiedade de vivenda e que chegue un momento, sobre todo cando xa tes máis idade, de ter resolto o pago da túa vivenda e, polo tanto, vivir tranquilo. Pero o que sí é verdade que logo temos un problema de que a xente non ten vivenda para vivir e que a falta de vivenda en aluguer fai efectivamente o que se acaba de comentar, o disparar os alugueres sin control, é dicir, a especulación que nun momento hubo na venta de vivenda agora está a ver no que o aluguer, non? Entonces eu creo que
debe haber normas que de alguna manera tamén impidan a especulación a estes niveles, igual que hai normas para botar a unha persona da súa vivenda se non paga, que non estou discutindo agora eso, pero igual que se normalizou eso, se normativizou eso, tamén se debe facer un control do dispararse os precios, non? Porque a especulación, desde o meu punto de vista, socialmente é moi negativa. E económicamente chega un momento que é negativa tamén, porque estoupa, que foi o que lle pasou á burbulla inmobiliaria. Se especulou tanto que chegou un momento que non se pudo seguir avanzando e estoupou todo, non? Efectivamente. Sí, varios temas. En primer lugar, por ejemplo, la burbuja inmobiliaria. La burbuja inmobiliaria fue la unión de tres cuestiones básicas. Era el baby boom en plena expansión, es decir, los nacidos en los años finales de los principios de los 70s, que fue el boom el baby boom conocidísimo en España, pues eran los compradores de vivienda en época de la burbuja, una gran fuerza de compra de la inmigración, es decir, a nivel estatal estoy hablando, había mucha inmigración, habían entrado al año aproximadamente 800.000 personas en España durante 3 años. Perdona, y unos bancos rumbosos que a esa población que venía... Prestaba también. Le prestaba. También. ¿Y le prestaba? Alegremente, sí, sí. No, y había una barra libre de financiación, una barra libre que era una auténtica borrachera de financiación, ¿no? O sea, se le podía comprar suelo y hacías caja prácticamente, ¿no? Y a los compradores de pisos le daban para el piso, para el coche y para amueblar, ¿no? Para un yate. Claro, la cuestión que después se volvió contra ellos y sobre las pobres personas que se endeudaron hasta por encima de sus capacidades porque pasó lo que pasó y que todos sabemos, ¿no? Es verdad que la patología es la que describe Soraya, pero todo en una pequeña medida, ¿eh? Es decir, el tema, por ejemplo, de la financiación ahora mismo no es un problema. Hay mucha liquidez en el sector. Yo creo que sí, sin embargo, ha traído consigo que haya que reinventarse. Es decir, yo creo que en esta parte por fin ha llegado el tiempo de la profesionalización también de la labor de promoción, ¿no? Entendida como un elemento que un equipo, una persona o una empresa que va a articular de manera profesional el desarrollo de una promoción inmobiliaria que no es tan simple como comprar un suelo. Yo creo que tiene razón Olaya, si no se le da un marco normativo estable y firme y fijo y seguro, da igual que sean profesionales o que sean particulares los que intenten esa promoción. Si no se establecen unas normas que garanticen que esa promoción va a salir adelante con precios razonables y adecuados al mercado. ¿Y por qué a las viviendas y no a Mercedes-Benz? Pues a lo mejor también a Mercedes-Benz. Bueno, no lo sé. Entonces estaríamos hablando de otra economía. Yo soy un liberal patológico y por lo tanto eso es una cuestión que no me cabe en la cabeza. ¿Y por qué se meten incluso también con las viviendas vacías y no contra los accionistas de Telefónica? Pero es que según nuestra Constitución, Javier, tener una vivienda es vivienda un derecho digna, y tener un Mercedes-Benz es un lujo que te puedes permitir si quieres. Una vivienda digna es una potestad que da efectivamente y un derecho que da la Constitución, no dice nada de que sea en propiedad. No dice nada de que sea en propiedad. Por ahora no da viviendas la Constitución. Pero no dice que sea en propiedad y no dice que sea de yo. Vale, se la tendrán que dar las instituciones. Por eso digo, es un derecho. Bueno, por lo tanto ahí está la vivienda de protección de promoción pública. He de recordar a los oyentes que en los desarrollos urbanísticos que tú te referías al principio, cualquier desarrollo de planeamiento secundario, que es como llamamos a los PERIs, tenía como obligación el dar el 15% de uso lucrativo a la administración. Bueno, he de decir que la administración con ese 15% lo que hacía normalmente era revenderlo. No edificaba ni una sola vivienda para cubrir esa necesidad que decía Jaime, ¿no? Que yo comparto. Pues la única manera de intervención, bajo mi punto de vista, y que donde yo creo que se ha incidido poco, es que la patología de la crisis estaba básicamente, y la gran especulación estaba sobre todo en el suelo, no en el profesional terminal, por decirlo de alguna manera, aquel que desarrolla hasta el final la promoción, sino en la especulación sobre el suelo. Aquellas empresas en las que el recorrido entre comprar suelo y entregar las viviendas terminadas tiene que ser el menor tiempo posible, esos padecieron el tener que comprar suelos a unos valores brutales. Y esto donde tendría cierta lógica, insisto, para un liberal, la intervención.
porque es verdad que la edificabilidad en el sentido social nos la repartimos entre todos, es decir, un plan general, la edificabilidad sí que probablemente se podría interpretar como una cuestión común, porque la estamos repartiendo por el territorio municipal, pues un criterio de, no puede ser que a un tío le haya tocado la lotería, porque... De todas maneras, eu creo que entre o ano 90 hasta a crisis, eu creo que a especulación tamén se deu no que son os precios de obra construída, a cantidad de intermediarios que funcionan en esa construcción e as altas porcentaxes de beneficios que había. Sobre todo la vivienda usada, Olaya. ¿Sabes lo que pasa? No, que es que las tasaciones, y a vivienda nova, las tasaciones, por ejemplo, la obligación que da el Banco de España para tasaciones hipotecarias es el criterio de comparación. Entonces te dicen que tienes que tener 5 testigos de mercado y la media de metro cuadrado literal que te dé el valor es lo que se aplican al valor de lo que tasan, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con la vivienda protegida? Con la vivienda ya terminada, que intentaba homogeneizarse con una vivienda que a lo mejor estaba haciendo al lado, que realmente había pagado 2.000 euros metro cuadrado de repercusión, había gastado en construir y los costes financieros, gastos necesarios, tal, ¿no? Entonces se intentaba homogeneizar con esa vivienda que a narices tenía que salir a un precio muy alto, porque era simplemente la aplicación de costes ya te llevaba a un precio alto. No tenía justificación, porque la vivienda antigua, aunque estuviera al lado de una vivienda cara, no tenía la justificación de por qué tenía que valer eso. Simplemente la única justificación era porque había cosas a su lado que valían muy caras, ¿no? Sí. Y eso fue lo que... Pero esos intangibles todavía, a día de hoy, siguen encareciendo las viviendas. Yo creo que además tenemos dos filosofías aquí en España y comparándonos con el resto de Europa, que yo creo que son, bueno, algo mentirosas esas dos filosofías. Su parte de verdad la tuvieron durante los años buenos del boom inmobiliario, pero la realidad cuando explotó la burbuja yo creo que nos dio en las narices. Una es la de cuando yo vendo mi casa tengo que ganar dinero. Yo compro mi vivienda a un precio, nueva incluso, la vendo 10 años más tarde usada y tengo que venderla por más precio. Esa es una realidad que no tiene por qué cumplirse. No, pero era así. Sí, era Sí, así, pero eso provoca la escalada. Eso es lo que provoca la escalada. Lo que provoca es sigo que, por curiosidad oferta de pisos de segunda man en venta e eu controlo vivendas caras, o sea, caras que levan 7 anos esperando que las compren, O sea, que como o precio é tan alto en relación ao costo que tuvo esa vivenda, porque efectivamente non ten nada que ver o precio de venta co que costou no seu momento, porque son vivendas que poden ter 20, 25 anos, ¿no? Pois bueno, están aí sin vender e levan anos ofrecéndose. O sea, que aínda hoxe hai esa mentalidade de querer ganar. Eu creo que tamén hai que valorar que tú durante o tempo que usaches a vivenda, eso é un beneficio que lle sacaches a esa propiedade. ¿No? Existe la vivienda y insisto que fue el tercer factor que no pude terminar antes, que era que era el tercer factor por el cual hubo el boom inmobiliario, que era precisamente porque el mercado de valores tradicional, la bolsa, para entendernos, pues era absolutamente volátil, era un riesgo excesivo. Entonces la gente con un criterio conservador metió mucho dinero y es verdad, metió mucho dinero en el ladrillo, ¿no? Yo nunca en mi vida yo llevo 30 años en este mundo, nunca había tenido en este entorno en el que nos movemos la figura del inversor, ¿no? Para mí era algo insólito, ¿no? Sí lo había visto en Portugal, el investidor, que es tradicional, es bastante frecuente, pero aquí no. Aquí no lo había vivido nunca, la verdad. Empecé a verlo en esos momentos, ¿no? Sí, se compraba para revender, sí. Se compraba para vender o simplemente para no tener dinero en el banco y tenerlo en un sitio que se entendía como seguro, ¿no? Hoy en día sigue existiendo, lo que pasa es que ahora funciona hoy, y digo a día de hoy, 2010. Pero yo lo recomiendo. Sigue funcionando ahora mismo con los alquileres, tú claro que la recomiendas, nos ha fastidiado. Claro. Pero ahora mismo sí que hay fondos de inversión que están invirtiendo en vivienda usada para alquiler. Bueno, ahora hay fondos de inversión para la carta, como sabes, hay fondos de inversión que están entrando en el sector pesquero, en el sector de construcción naval, en el sector de la construcción, como no. También en comunicación, medios de comunicación. Los hai. Eu creo que iso que está facendo que Exacto. suba o precio, o que fai que suba o precio da vivienda
non é o particular que aluga unha vivenda, é a intromisión, por decirlo de algún xeito, dos fondos de inversión na compra de edificios que están... Sí, seguramente, entre otros factores. Yo me imagino que la necesidad de una vivienda y el poco acceso a una estabilidad para conseguir una hipoteca, el poco acceso a una vivienda que relación calidad-precio, bueno, son muchos los factores a la hora de comprar una vivienda. Calidad, ubicación, necesidades, precio, tamaño, lo que sea, se ajuste a lo que estoy buscando. Yo creo que eso es lo que hace que principalmente la gente opte por un alquiler. Un alquiler tiene ventajas y desventajas. Quieres marcharte y te marchas. Desventajas, estás pagando algo que, como tú decías antes, yo de mayor no voy a tener una vivienda en Galicia ya los pagada y precios resuelta. era mucho más caro en ámbitos como Madrid, tal, donde el valor de hipoteca es igual que el de aquí, es decir, las hipotecas están pues al Euribor más lo que sea, ¿no? Puedes haber un diferencial de un punto o dos, y sin embargo en Madrid, por ejemplo, los precios de alquiler son altísimos, y aquí te llevaba que el precio del alquiler, comparado con lo que tendrías que gastarte en una hipoteca, pues se homogenizaban. Sí. Y, oye, entonces, pues 600 euros, yo puedo pagar una hipoteca casi de 200.000 euros. Eso pasaba nos anos 80. Bueno, pues nos anos 80 pasaba que unha existe. persoa que pagaba un aluguer lle conviña pagar unha hipoteca porque ao final a cuota da hipoteca iba a ser tan elevada como a do aluguer que pagaba, ¿no? Pero despois eso mudouse, cambiouse por completo, ¿no? Sí, no, ahora es así, el As valor regras del de dinero... xogo completamente diferente. Ahora el dinero está muy barato y es la verdad, porque hay mucha liquidez en el mercado. Sigue siendo, las hipotecas siguen siendo una vía de captación de cuota de mercado de los bancos. Cuando un banco, vosotros quiere reaccionar en un determinado territorio, mismo hay aquí bancos de ámbito nacional que hasta ahora tenían una visualización muy pequeña o poquita, ¿no? En el ámbito hipotecario pues van a tener más porque quieren cuota de mercado. ¿Por qué? Porque cuando financian una hipoteca de compra de una vivienda, pues están quedándose con tu domiciliación de tu nómina, te venden los seguros, los bancos son ya grandes corporaciones del seguro, más que del banco. Es decir, dentro de poco van a cobrarnos dinero por tener dinero nuestro en el banco. Se cobran. Ya casi cobran, pero es así y sin embargo los seguros es donde va a estar su core de negocio. Perdonadme, y tengo que hacer un alto para ir a publicidad y volvemos enseguida, seguimos hablando de este tema.